8 años de la declaratoria de alerta de género para 5 municipios de Nuevo León, entre los que se encuentra Apodaca, los avances en materia de políticas públicas, infraestructura y trabajo coordinado han rendido frutos. Aunque aún falta mucho camino por recorrer, es de reconocerse que gracias a que las autoridades destinan recursos específicamente para atender la violencia de género, hemos aumentado nuestra capacidad de atención a las víctimas de violencia. Conozcamos cómo han trabajado las instancias municipales desde la llegada de este mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres. Bienvenidas y bienvenidos a Mujeres Plenas, el podcast. Iniciamos. Hola, hoy está con nosotros Laura Carmina Gutiérrez Sáenz. Bienvenida. Gracias, Elisa. Gracias por la invitación. Carmina es una mujer que ha hecho historia en la alerta de género aquí en Nuevo León. Es una feminista brillante que ha dado muestra de grandes avances. Ella es licenciada en Mercadotecnia en el TEC de Monterrey con una maestría en Administración y Política Pública por el CIDAP. Fue integrante de la Asociación Nacional Cívica Femenil, ANICEM, y fundadora de Sustantiva AC. Fue integrante del Sistema Estatal de Atención a Víctimas de Nuevo León. Como representante permanente de la sociedad civil, ha participado políticamente como regidora y diputada suplente. Por casi 10 años fue la directora general del Instituto Municipal de la Mujer del municipio de Guadalupe, en donde diseñó y desarrolló programas dirigidos a las mujeres en varios ámbitos, como seguridad, salud, empleo, educación y desarrollo personal. Fue también secretaria de Igualdad Sustantiva, Inclusión y Derechos Humanos en el mismo municipio de Guadalupe. En el 2017 recibió Premio a la Mujer TEC en la categoría de Ciudadanía y en el 2020 el reconocimiento de la Comisión de Equidad de Género de la Cámara de Diputados por su participación en la presea Sor Juana Inés de la Cruz. Es consultora externa de la UDEM, donde lleva a cabo el proyecto Super Ciudadanas 2021 para el municipio de San Pedro Garza García. Ha trabajado en áreas de comunicación y publicidad en el ámbito académico, como en la Universidad Regiomontana y el TEC de Monterrey, creando campañas de comunicación institucional, y actualmente coordina la comunicación digital y redes sociales de la Fiscalía del Estado. Una carrera súper completa, y además, como yo siempre digo, el cambio cultural está en la información y en la comunicación, y en eso es una experta, Carmina. Muchas gracias. Gracias por esa presentación. La verdad es que sí, pues he estado en diferentes ámbitos y sobre todo siempre en la lucha también por los derechos de las mujeres. Ya, una vez que empiezas ya no paras. Sí, es decana ella de las instituciones como la nuestra, la Secretaría de las Mujeres, las instancias municipales para la atención al adelanto de las mujeres. Carmina es maestra, ella es decana, ha estado muchísimo tiempo en ese espacio innovando, creando, porque fueron 10 años y cada uno de los 10 años fue de avances constantes. Entonces, eres un gran referente, eres nuestra maestra. Gracias. En estos espacios municipales. Qué linda, sí, la verdad siempre estamos buscando la manera de que las mujeres, sobre todo, conozcan todos los servicios que hay para ellas. Siempre pues buscar la manera de innovar, así como lo estamos haciendo ahora en medio de este programa. Yo creo que tenemos que cambiar cada vez más los canales en donde llegamos a las mujeres, porque sí, pues todos los años requiere que ellas tengan lugares a donde acudir y pues tienen que, ahora sí que conocerlos en todas las maneras posibles. Así que gracias por esa invitación y qué bueno que estamos haciéndolo. Sí, y además con muchísimo gusto, porque además la pionera en los programas municipales en donde hay este esquema como los podcasts, también sí. Fue Carmina. Hacíamos en Facebook aquel Live. instituto, sí, cómo no. Sí, ahí te invitamos también, tuvimos también varios invitados y todo surgió en la pandemia. Creo que por ahí fue cuando empezamos a hacer estos programas para que por medio de las redes sociales conozcan de qué se tratan los servicios que da el gobierno, pero también sus derechos, las campañas pues de prevención de violencia. Entonces todo esto nos ayudó y mira, aquí estamos. Sí, cómo no, siguiendo el ejemplo. Gracias. El día de hoy nos toca hablar de un tema que es importante, que lo hemos escuchado muchísimas veces, pero que hoy queremos profundizar en qué significa la alerta de género. Pero lo más importante es esto, para qué le sirve a las mujeres o qué está pasando en Nuevo León en el tema de la alerta de género, porque es un término que escuchamos muchísimas veces, lo hemos repetido y a veces pareciera que no se ha logrado nada en esta alerta. ¿Para qué sirve tener una alerta si la violencia sigue subiendo? También, por otro lado, hay algunos avances que solo se logran a través de esta alerta,
Entonces, valdría la pena que pudiéramos ahorita comunicar qué es esta figura y de qué se trata, cómo se compone y qué le ha pasado a Nuevo León en todo este tiempo de la alerta. Muy bien. Quiero compartirles que ahorita hay 25 alertas de violencia de género en el país, en 22 entidades federativas que incluyen a 643 municipios. De esas alertas, que la primera se hizo en el 2015, o sea, estamos a 18 años de la primera alerta, se han acumulado 522 medidas y recomendaciones a gobiernos y órganos autónomos locales para que las implementen en el territorio de cada una de estas entidades federativas. De esas, 208 son de prevención, 190 son para lograr la justicia y la reparación del daño a los familiares, a las víctimas y las sobrevivientes de violencia feminicida, y 154 corresponden a las medidas de seguridad. Aquí, en Nuevo León, la alerta se declaró el 18 de noviembre de 2016 y abarca 5 municipios: Apodaca, Cadereyta, Guadalupe, Juárez y Monterrey. Ahorita está en el análisis la incorporación de los municipios de Escobedo y de García, quienes próximamente tendrán su propia declaratoria. Pero vamos a platicar un poco qué ha pasado durante estos 7 años en Nuevo León desde el punto de vista pues, general del Estado, de la sociedad, pero también de esta experiencia particular que les podemos compartir de todos estos años que estuvo Carmina recibiendo estos esfuerzos de la alerta y creando políticas públicas, programas para poder salir adelante en el tema de la violencia. Y bueno, pues les comparto un poco lo que nosotros estamos haciendo también aquí en Apodaca. Entonces, mi primera pregunta hacia ti sería, ¿qué es, Carmina, en términos sencillos, la alerta de género? Bueno, yo creo que al momento de escuchar alerta de violencia de género, la verdad es que sí prende focos, así como mucha alarma por ese nombre de alerta. Sin embargo, no queda claro, o sea, como, ¿y cuál es el alcance y todo? Pues el término más que nada es basado en un mecanismo que asegure la calidad de vida de mujeres, niños, niñas y adolescentes, a que en un territorio específico tengan una vida libre de violencia, ¿no? Como nosotros lo vemos muy sencillo, pero la verdad implica pues varias leyes, ¿no? En el que las mujeres realmente tienen que ejercer sus derechos, el principio de libertad, por ejemplo, el ámbito público en donde las mujeres nos desenvolvemos y en el ámbito privado también. Entonces, en esta parte de la alerta, pues la pone el mismo gobierno federal a los municipios y nos obliga de alguna manera a que con estas recomendaciones que nos impone, pues generemos estas políticas públicas, ¿no? Entonces yo creo que sí está un poquito pues en duda, ¿no? Que hasta cuál es el alcance, pero la verdad es que es hacer todo. La alerta es hacer todo lo posible para asegurar y garantizar a las mujeres pues que tengan esta vida libre de violencia en todos los ámbitos. Claro, quiero compartirles un poquito algunos términos que tienen que ver con la alerta y que quizá nosotros siempre mencionamos de manera muy coloquial, pero que pudiéramos explicarlos un poquito más para que todos estemos en el mismo contexto. La alerta tiene que ver con la violencia feminicida, y la violencia feminicida obviamente se caracteriza por el número de feminicidios, que son las muertes violentas de mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Y ese es su parámetro más conocido, más claro. Pero la violencia feminicida tiene como un iceberg, como una pirámide, ¿no? En donde ese pedacito que sale del agua es precisamente esas muertes de esas mujeres. Uh-huh. Pero para que pueda salir un poquito a la superficie acuática, este pedacito de hielo del iceberg, es porque adentro hay un montón de violencia. Un cuerpo gigantesco. Entonces les digo que por cada feminicidio debe haber decenas de violencia de alto riesgo. Por cada acto de violencia de alto riesgo debe haber centenas de actos de violencia de riesgo medio. Y por cada centena de actos de violencia de riesgo medio, pues debe haber miles de riesgo bajo. Uh-huh. Entonces, para que una mujer llegue a fallecer, que es el tope de la violencia,
la verdad es que hay muchísimos actos cotidianos de violencia en muchísimos espacios, con muchísimos alcances, en muchísimas dimensiones, de muchísimos tipos, ¿no? Otro punto que me gustaría comentar es que la violencia es estructural. Para que pueda llegar una alerta de violencia, lo que se combate es una violencia estructural. ¿Qué significa una violencia estructural? Pues que esto ya lo permeó todo, permeó a toda la sociedad, permeó a todas las instituciones públicas y privadas. Entonces, lo que sucede es que las personas estamos normalizando la violencia. Todas las personas que formamos parte de la sociedad la estamos normalizando, y como nosotras las personas somos las que formamos las instituciones, luego resulta que en las universidades, en los colegios, en las empresas, en el gobierno, hay gente que normaliza la violencia, y eso hace que la violencia permanezca, que prevalezca, que se reproduzca, ¿no? Y entonces, bueno, pues estos son como algunos términos importantes para continuar con nuestra plática de la alerta de género. Y de lo que se trata en la alerta de género es precisamente poner un foco y decir, aquí está pasando algo tan grave que debemos estar en alerta y debemos realizar acciones para revertirla, precisamente para que estas mujeres estén libres de violencia. Entonces, cuéntanos, Carmina, en tu paso de tus 10 años en este Instituto Municipal de las Mujeres, ¿cómo fueron los años en los que llegó la alerta? ¿Qué cambió en ese instituto por el simple hecho de que cambió la alerta? ¿Qué pasó con la coordinación de otros órdenes de gobierno o inclusive con la sociedad misma que también se activó en esto? Sí, fíjate que ahorita que mencionas este objetivo, ahora sí que más claro no lo pudiste explicar, de que la alerta lo que finalmente busca es que sí, los gobiernos hagan políticas públicas y que con esto disminuya la violencia feminicida. Muchas mujeres, bueno, en general la sociedad desconoce cómo es esta violencia feminicida. Dices, oye, hay un tope de violencia que es lo máximo de violencia que puede haber, que es la violencia feminicida al tener una muerte de una mujer por estas causas. Pero ¿qué hubo atrás? ¿Qué hubo antes de que llegara ella a ese punto? ¿Qué pasó? Y es donde vamos a trabajar. Entonces, de esto se trata la alerta, ¿no? Hacer estos programas, como mencionaste, de seguridad, de prevención y de justicia, que podamos trabajar en conjunto con la sociedad, con los órganos de gobierno que se estén involucrados, y también con la sociedad civil, con todos la iniciativa privada. Entonces, en este paso, como mencionas, en varios años se pudo dar a conocer que ese era uno de los principales objetivos, el dar a conocer un mensaje de cero tolerancia. Si recuerdas que era como hacer campañas. Entonces, yo recuerdo mucho que cuando asistíamos a algunas colonias, a algún lugar con grupos de mujeres en donde les explicábamos todo esto, pues la verdad es que difícilmente comprendían que alguien pudiera cometer un feminicidio, de que no, ¿cómo? Pero después de decirles tantos ejemplos y mostrarles ejemplos de noticias en donde podían ellas comprobar que sí estaba pasando, que vean realmente lo que sucede en cada noticiero, vean realmente qué pasa con todas estas víctimas. Entonces empiezan ya a identificarse y decir, ¿sabes qué? No quiero llegar a esto. ¿Cómo colaboro? ¿Cómo puedo ayudar? Entonces eso es algo muy bonito que durante esos años pudimos hacer con la colaboración y la participación de las mujeres, ¿no? Haciendo estos grupos, o de alguna manera le llamábamos pues grupos de mujeres, ¿no? Que eran las que ellas mismas a sus vecinas podían platicarles del tema, invitarlas a su casa. Nosotros promovíamos mucho el llevar estas pláticas en las casas, porque no hay otro lugar donde puedan conocer esta información. Entonces se hizo una red de mujeres que estaba protegiéndose una a otra. Entonces, con los materiales que nosotros les proveíamos de volantes y libritos en donde se explicaba el ciclo de la violencia, ¿no? Los tipos de violencia, los ámbitos de la violencia, en dónde suceden. Y después una guía de qué hacer. Y todo esto que, bueno, yo sé que ustedes también ya lo están haciendo aquí en Apodaca. Bueno, esa parte yo creo que es una fundamental,
porque no hay más que el de boca en boca, ¿no? Que ellas puedan explicarle a la vecina, a la hija, a la familiar y decirle, ¿sabes qué está pasando? Los feminicidios están creciendo, esto lo tenemos que hacer antes de que suceda y estos son los tipos de violencia que ya tú estás viviendo y tienes que identificarlos. Entonces, durante estos años se hicieron estas redes y además pudimos ver una colaboración, como mencionas también, con otras áreas que antes no se involucraban. O sea, algo que pasó después de la alerta fue que ya no nada más era un trabajo del Instituto de la Mujer, ya no nada más era un trabajo de una sola área del gobierno, sino todos tenían que involucrarse en alguna parte, ¿no? Claro, se coordinaba desde la seguridad que había en cada una de las calles, si había luminarias, si no había un lote baldío donde pudiera haber algún evento, ¿no? de violencia. Entonces, creo que el involucrarse en las áreas que normalmente no tenían idea de qué es lo que estaba pasando con la violencia, eso nos permitió pues crecer un poquito más este concepto y darle más promoción a las mujeres con el término de alerta de violencia de género, ¿no? Entonces, con este involucramiento ya se hicieron más programas e incluso llegaron hasta las escuelas. Aquí involucrar a toda el área docente por medio de capacitaciones para que ellos mismos identificaran la violencia con sus alumnas o con sus alumnos y decirles qué hacer, a dónde acudir, quién les puede dar esta pues asesoría, orientación en estos temas de violencia, pues ayudaba mucho también para que en ese ámbito también pudiera haber prevención. Entonces, yo creo que lo positivo, si así lo podemos ver de esta situación o de este mecanismo que está implementado hoy en día en el Estado, pues es precisamente que ya tienes más reflectores de otras áreas, ¿no? Ya más adelante platicamos, si quieres, de los medios, porque esos también toman pues una parte bien importante para difundir lo que está pasando también con la violencia, ¿no? Entonces nos ayuda mucho, pero al final quienes hacen el trabajo pues es las personas que están en el gobierno local y que están desarrollando los programas, pero que necesitan también de empresas para poder llevarles información a sus empleadas y de escuelas para que a través de los docentes tengan toda la información para sus alumnos. Y también una cosa que me gustaría comentar es cómo se ha venido involucrando la comunidad, las instancias privadas, las instancias públicas, las instancias internacionales, los centros de enseñanza en esta clase de acciones, que cómo se han sensibilizado de la existencia de la violencia, la trascendencia tan grave que es, porque la violencia de las mujeres no nada más afecta a las mujeres, afecta a las familias, afecta a las comunidades, hace que se genere una violencia social que luego aquí permanece y a todo mundo nos ataca, y luego hay cualquier cantidad de hombres que fallecen a través de esa violencia social que surge del mismo inicio de la misma raíz, y entonces pues nos permea todo, ¿no? Y en las instancias han venido identificando la importancia de prevenir, la importancia de conocer, la importancia de ir atendiendo. Y entonces recuerdo, por ejemplo, cómo fuiste pionera para llevar los empleos no tradicionales a través de la Cámara de la Industria de la Construcción a tu instituto, ¿no? Sí, y ellos también tenían mucho interés en participar, porque una vez que al final de ellos solos no se acercan, uno tiene que ir a explicarles, ¿no?, la situación, la problemática de la violencia feminicida. Una vez que se explica a una empresa, a un consejo o bien organización de qué se trata esto y cómo les va a beneficiar a sus empleados o a su grupo de beneficiados, ahí es donde todo el mundo dice, levanta la mano y dice, yo también quiero tener esto, quiero participar y quiero poner mi granito de arena para que esto deje de pasar. Entonces, muchas de las acciones que se implementaron en aquel tiempo, digo, hace 7 años, te iba a decir en aquellos años, pero en aquel tiempo, sí, fue involucrar a la Cámara de la Industria de la Construcción con las aulas móviles, en donde podíamos llevar a través de los oficios no tradicionales, desde soldadura, plomería, carpintería, hacíamos este tipo de talleres en donde eran itinerantes, los llevábamos a colonias, obviamente, estudiadas, en donde teníamos altos índices de violencia y decíamos, aquí tenemos que darles más
pues políticas públicas de las mujeres, más opciones, además de tener deporte, a lo mejor también tener educación, hay que darles también talleres que no nada más sirvan para emprender, sino que también ellas puedan pues tener un ingreso económico o incluso ahorrar, ¿no? Porque había unos talleres que era de elaboración de productos de limpieza, etcétera, o sea, muchas cosas, electricidad, por ejemplo, pues que también te ahorra dinero de no tener que gastar en un experto que pues venga y te arregle algo sencillo. Entonces decíamos, vamos a hacer grupos de mujeres que tengan estos conocimientos y a la vez vincularlas con empleos o bien empresas que estén solicitando empleos de estos rubros. Entonces era un círculo muy bonito porque además de aprender, las mujeres ahí mismo en estas aulas móviles donde dábamos los talleres, podíamos dar las pláticas de prevención de violencia. Cuando se acababa el taller, les dábamos ahí unos minutitos extras y luego salían casos y entre ellas podían platicarlos y se apoyaban unas a otras hasta que nosotros ya después les podíamos dar ya la atención pues ya más particular, ¿no? Personalizada a cada una que lo necesitaba, pero íbamos a su lugar pues donde viven, ¿no? A su colonia. Ahí les dábamos ese taller, identificábamos quién necesitaba este apoyo, esta ayuda psicológica o legal y posteriormente las vinculábamos a que obtuvieran un empleo o bien a otro camino que es el de emprendedurismo. Entonces era, te digo, un círculo muy bonito, muy virtuoso para ellas y eso también es una acción que previene la violencia. Una vez que las empoderas económicamente, pues difícilmente van a permitir o bien van a levantar la voz cuando tengan ellas alguna situación de violencia en su casa, ¿no? O incluso en la calle. Sí, claro. También otro elemento que me parece como bien importante porque involucró muchísima gente es, por ejemplo, cuando vino esta iniciativa de Spotlight que trabajaron en el acoso en el transporte público y en los espacios públicos, ¿no? Entonces viene la ONU, se involucra, por ejemplo, la entonces Agencia Estatal de Transporte, las empresas de transporte público, los municipios que eran quienes hacían las capacitaciones. Y justo ahorita me acabo de acordar, ahorita que lo mencionas en el tema de ONU Mujeres, hay una anécdota muy bonita que a mí la verdad me dejó muy, muy grata así satisfacción, porque gracias a la alerta de violencia de género fue que yo misma pude ir a buscar a las personas que estaban en la Ciudad de México trabajando un programa que se llama Ciudades Seguras, ciudades y espacios públicos seguros para las mujeres. Y yo decía, este es el proyecto que debemos de tener en Nuevo León. O sea, yo decía, lo quiero para mi municipio, pero pues bueno, al final del día dije, yo creo que todos los municipios que tienen la alerta lo necesitan tener. Y en ese momento me acuerdo que pues, hablé con las personas que estaban dirigiendo este programa y con la entonces directora, presidenta del Instituto Estatal de las Mujeres, pude convencerlas de trabajar ese proyecto, pero para beneficio del Estado, o sea, no nada más de un municipio. Entonces yo decía, no voy a ser egoísta, no me lo voy a querer nada más para mí, porque al final del día, pues es mucho trabajo. Y ahí es donde se involucraban estas agencias, o sea, todas las compañías incluso de transporte, en donde al traer al traer este programa, ellas pudieron hacer un estudio y el proyecto duró 2 años. El proyecto duró 2 años, fue alrededor de 2017-2019 que lo llevaron a cabo. Y yo me siento muy orgullosa porque sé que puse mi granito de arena para que se hiciera esto. Y gracias a eso, fíjate, toda una cadena. Gracias a que se hizo ese proyecto, se publican los resultados como un diagnóstico. Ese diagnóstico se publica y resulta en donde te dice, fíjate que en estas colonias, en estas calles, en estas rutas de camiones, hay más violencia y más acoso a las mujeres. Entonces, es necesario, Estado de Nuevo León, que tú trabajes en esto. Entonces, pues ahí agarramos cada quien nuestra responsabilidad, decimos, ok, a mí me toca mi parte y yo la hago. Y entonces eso nos permite que con fondos de la alerta de violencia de género se pudieran hacer las llamadas las paradas donde pusimos estas torres de pedir auxilio, ¿no? Que eran los botones de pánico. Entonces, todo tenía como esta justificación.
¿sabes qué? Se requiere poner en estas calles, en estas avenidas, porque aquí es donde más mujeres tienen acoso sexual en el transporte público. Entonces, además se capacitaron a las empresas, a los choferes de las empresas de estas rutas, ¿no? Entonces, era un trabajo muy complementario porque pues veías ahora sí que el botón en la calle, pero además el chofer ya estaba preparado. Y además hacíamos una campaña de pósters, de calcas que estaban en el mismo camión, pegados. Y no nada más nos quedamos ahí, nos fuimos a escuelas y nos fuimos a empresas a poner calcas. La idea era tapizar de que no te quedaras callada, que denunciaras o bien pidieras ayuda a una institución que es experta en asesorar y orientar a las mujeres que sufren violencia. Sí, pues un trabajo bien completo que además debería tener la capacidad de mantenerse en el tiempo, o sea que no necesariamente con un cambio de gobierno, con un cambio de titulares, los proyectos tan buenos que existen se concluyan, ¿no? Que debamos tenerlos de nueva cuenta. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo, pues ahora sí que como individual, con base en aquel conocimiento que hay, porque al final de cuentas una cosa también valiosa de todo este tema del combate a la violencia es todo ese conocimiento colectivo, toda esa inteligencia colectiva que se queda en redes sociales, que se queda en documentos y la puedes bajar y la puedes aplicar. Entonces nosotros tomamos esa información que existía ahí y entonces hicimos nuestras capacitaciones aquí en la ciudad, quizá no con todo ese alcance y con esa coordinación que había en ese momento, porque era un programa que tenía inclusive alcances nacionales, participaron también 3 estados, etcétera. Aquí, bueno, pues haciendo nuestro esfuerzo local, pero nosotros tenemos las rutas contigo, son 11 rutas municipales que el gobierno municipal ofrece a la comunidad para poder paliar las dificultades que existen hoy con la crisis del transporte público, ¿no? Y todas y cada una de esas unidades tuvieron operarios capacitados precisamente en la prevención de la violencia en contra de las mujeres, pero sobre todo del acoso en el transporte público y en el espacio público. Y ellos tienen su protocolo, su forma de actuar, saben exactamente a quién hablarle. Y eso, bueno, pues es un referente de un esfuerzo que tuviste oportunidad de iniciar, de disfrutar implementándolo en tu municipio. Y bueno, pues se queda como un legado, ¿no? Porque lo podemos tomar y lo podemos replicar posteriormente porque existe todo un modelo para eso. Así es. No, y aparte que ahorita que mencionas el trabajo que hacen, por ejemplo, en Apodaca, yo recuerdo en otros municipios que cada uno tenía sus proyectos y todos eran pues de mucho impacto también. Y yo recuerdo que yo decía en las reuniones, ¿no? Bueno, ¿por qué no poder hacer todas lo mismo? O sea, ¿por qué todas no podemos implementar este mismo programa o estos mismos? Porque así nos ayudamos unas entre otras, o digo unas mujeres, porque pues éramos las directoras en ese momento, pero pues al final del día los gobiernos municipales no se pudieran complementar unos con otros y apoyar, porque tal vez uno sabía una cosa, otro sabía otra cosa y pudieran hacer algo todavía más de impacto, digo más grande, más de impacto, porque muchas veces de tantas acciones de 5 municipios se pierden. Claro. Ahorita tú me dirás cuál es la que más popularidad ha tenido, más impacto. Pues la verdad es que te pones a pensar y dices, híjole, en 7 años, a ver, en 5 municipios y son 4 recomendaciones, entonces empiezas a ver así de que cuál es la buena. Y bueno, se han hecho centros de justicia, se han hecho albergues, refugios en algunos de los municipios, pero yo pienso que sí habría que tener esta coordinación de buscar al menos 1 o 2 acciones que se hagan, ahora sí que entre todos los municipios que tienen alerta. Sí, creo que mucho hemos avanzado en el sentido de que antes no era tema el tema del combate a la violencia. Uh-huh. Lo mencionabas y a la gente le parecía que era de poca monta o que tú traías tu asunto y que no era de interés para los demás. Y hoy se menciona el combate a la violencia y todo el mundo tiene muy claro que existe y que es indispensable. Otra cosa que creo que ha ido funcionando cada vez mejor es la coordinación, la organización. Es de cotidiano que todas las instancias de atención a las mujeres nos reunamos.
es de cotidiano que nos compartamos mejores prácticas, es de cotidiano que sepamos que estén en alerta esos municipios o no. Nosotros nos tratamos de la misma manera y nos aportamos los modelos que nos han funcionado. Hay muchísimo por hacer y la alerta no ha sido suficiente, porque aún y con sus 18 acciones, en sus 4 ejes y que tiene 7 años, la verdad es que la violencia sigue en aumento por varias cosas. Uno es porque ni siquiera esas 18 recomendaciones se han cumplido totalmente. Por otro lado, porque aún y cuando se cumplieran las 18 recomendaciones, no vamos a llegar solo con esas 18 recomendaciones a disminuir la violencia. A disminuirla sí, pero no a erradicar la violencia feminicida, ¿no? Entonces, hay muchas otras herramientas adicionales que nosotros tenemos que aplicar cotidianamente y no pensar que la panacea son las 18 recomendaciones de la alerta. Por ejemplo, cosas muy valiosas que me parece que ahorita se están haciendo es establecer todos los sistemas municipales y los programas municipales de pase y de igualdad. De prevención, atención, sanción y erradicación a la violencia de género y de igualdad entre mujeres y hombres. Entonces, esos 2 sistemas, esos 2 programas realizan muchísimos más alcances que los solos que puede establecer las 18 recomendaciones de la alerta. Porque se comprometen más funcionarios, ¿no? O sea, yo creo que al tener sistemas se comprometen estas áreas de gobierno a dar resultados, ¿no? O sea, quiero pensar que con eso ayuda. Sí, porque además tienen indicadores, son medibles, forman parte de un sistema nacional, tienen un sistema estatal, estableces sistemas municipales, te das indicadores, te pones fechas y entonces lo empiezas a hacer. Y la alerta es un muy buen esfuerzo, pero no completa con la alerta. Y pensar que solo hacer esas 18 recomendaciones va a cambiar la vida, pues es una falacia, ¿no? O pensar que vamos a alcanzar a levantar la alerta y no la vamos a levantar en ese momento porque hay muchas otras cosas que hacer. Esa parte me daba mucha frustración a mí cuando yo decía, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para que me quiten esa alerta? O sea, de verdad que hablé con muchísimas personas y les dije, dame una lista o dame un proceso o dame los pasos. Yo quiero ser quien levanta la alerta en mi municipio, pero dime cómo. Y los expertos y todo el mundo me dijo, no se va a quitar. O sea, la alerta está diseñada para que te la instalen, pero no para que te la quiten. Y dije, no puede ser porque ahorita nos encontramos con más municipios que quieren tener alerta, o bien el Estado quiere poner alerta a 2 municipios más, cuando debe ser a lo contrario. O sea, mi manera de pensar ahorita es decir, después de tantos años, ¿qué ha pasado? ¿Qué se midió? ¿Cuáles fueron los resultados? Y quieres seguir poniendo más y más y más. O ya, yo creo que aquí es el momento de pensar, mejor quítaselo al que ya cumplió. Y bueno, y si no cumplió, ¿por qué no cumplió? ¿Qué le faltó? Entonces, digo, es un comentario que está ahí como hay que hacer algo más. Claro, y justo ahora se están construyendo por primera vez los indicadores de la alerta para Nuevo León. Entonces, sin indicadores, también, pues yo entiendo todo lo que tú nos comentas, ¿no? Debe haber sido muy difícil haber participado tantos años tratando de avanzar cuando ni siquiera había un indicador que permitiera promover, presentar que todos los esfuerzos que estaban realizando estaban logrando avances, ¿no? Y hoy en día, fíjate que algo que quisiera pues preguntarles es, ¿cómo te das cuenta los resultados de la alerta? O sea, una persona normal que no trabaja para el gobierno, que está en su casa y que escucha la alerta y si se pregunta, ¿y qué pasó con la alerta? ¿Y dónde puedo ver qué resultados hay? Si tú te pones a buscar, realmente no hay dónde podamos ver dónde están los resultados por año o por proyecto o por programa o por municipio. Realmente no hay una publicación más lo que hace el GIM, que es el grupo interinstitucional de la CONAVIM, que mide los resultados que está haciendo cada uno de los municipios. Pero ahí se queda, o sea, te manda a cada uno, mira, estas son las recomendaciones que veo en este año, te faltan 3, están en amarillo, están en verde, le faltan esto. Pero te lo hacen llegar, o sea, no hay un lugar público, no sé si tú lo has visto, pero creo que la población también tiene que saber hasta dónde ha llegado la alerta, qué beneficios ha tenido, porque nosotros podemos decirte, se han hecho bastantes cosas, pero ¿sabes qué? No se midieron.
o no tuvieron el impacto. ¿Por qué? Pues es que no hubo indicadores. Bueno. ¿Y dónde puedo ver qué resultados tiene en mi estado, por ejemplo? Pues no hay. O sea, creo que es algo que todavía está muy escondido y que yo propongo que esto se haga realmente más público. O sea, que no nada más a través de la CONAVIM, incluso las secretarías del Estado involucradas, que sean quienes den la promoción a todos estos logros que se han, digamos, que han impactado gracias a la alerta de violencia de género. No sé, pongo un ejemplo, campañas de publicidad. Yo recuerdo que habíamos hecho varias en aquel momento en Guadalupe de No estás sola, otra de Ni una menos, y hacíamos playeras, y hacíamos botones, y hacíamos un montón de cosas para que las mujeres realmente lo tuvieran en mente. Y yo creo que las secretarías pueden hacer ese trabajo también, o el instituto, o sea, no digo de una sola en específico, sino hasta la Secretaría de Seguridad o de Prevención, quien se encargue de promover los logros que han hecho el gobierno en conjunto, en colaboración, porque difícilmente se conoce todo lo que se ha hecho y todo el trabajo que se ha logrado. Incluso pues a la hora de ver en medios, ahorita lo quería comentar, en los medios de comunicación, solamente te ponen algunas notas muy, muy chiquitas en donde dicen, tanto se gastó el municipio en la alerta de violencia de género. Y luego ves que te lo ponen al lado de una nota y siguen los feminicidios. Entonces dices, ay, ¿de qué sirve tanto trabajo si los medios de comunicación también pues no lo traen tan como te digo, tan comprometido a ver positivamente que se han hecho pues varias acciones, ¿no? Entonces creo que ahí es donde nos falta trabajar, a que se dé más promoción a los logros. Claro, sabes que ahorita que estabas hablando de esto, me recordé de un ejercicio que me pareció muy valioso cuando llegué aquí a Apodaca. Pues obviamente consulté todas las alertas de género que existían, obviamente qué pasaba con Nuevo León, qué pasaba con otros estados. Y entonces vi un esfuerzo muy valioso del gobierno de Durango. El gobierno de Durango tiene en la liga de CONAVIM, en donde tú puedes acceder a algunos links para tener información de las alertas que existan en cualquier parte. Ellos tienen ahí cargados inclusive un libro. Y en ese libro es el informe de los avances. Okay. Entonces ellos iniciaron antes que nosotros a conformar estos indicadores y luego después presentaron resultados. Y entonces ahí tú sí puedes ver no nada más desde el punto de vista cuantitativo, sino también cualitativo, qué es lo que está pasando en esa alerta. Y creo que nosotros deberíamos evolucionar hacia allá, porque la alerta es la gran duda. La alerta es lo que todo el mundo sabe que existe, pero no sabe exactamente cómo funciona y no sabe exactamente cómo beneficia. Y creo que es muy valioso esto que tú dices de tu reflexión después de todo este tiempo esforzándote. ¿Qué es lo que necesitaría la comunidad tener? Porque también cuando la comunidad conoce, exige. Cuando la comunidad conoce, se suma. Cuando la comunidad conoce, enriquece. Y entonces, si nosotros no estamos dando la información suficiente, la comunidad está menos posibilitada como para obtener esos beneficios o como para, con su conocimiento, con su sensibilidad, venir a fortalecer esquemas como estos. Y un poco de esto se trata el programa de hoy, que es que podamos compartirle a la comunidad qué es esto de la alerta, qué cosas buenas tiene y en dónde puede acceder más información y qué cosas más podemos hacer, porque la lucha en contra de la violencia de las mujeres es de todas y de todos. Y todos los días. Y todos los días. Sí, yo creo que esto que mencionas de cómo darle información a la comunidad, cómo puedan involucrarse y cómo pueden también obtener resultados, es mucho de trabajo pues de cada uno de los municipios que tienen la alerta. Por ejemplo, esto de publicar un libro, un estudio, un diagnóstico incluso de cómo empezó y cómo terminó o cómo va, yo creo que sería de mucha ayuda, porque a veces quienes se involucran pues son algunos colectivos, realmente algunas organizaciones civiles que están en la lucha, en la asesoría y orientación
a las mujeres, pero no realmente el público en general. O sea, creo que aunque te lo mencionen a lo mejor en la escuela o que te lo mencionen en un taller, pues se te olvida porque ya no lo ves aplicado. Entonces yo creo que tiene que ver mucho con la difusión que le demos en cuanto, debido a la alerta de violencia de género se generó este programa y aquí están los resultados. Pero siempre mencionar la alerta, ¿no? Para que vean que todo es por y para la alerta de violencia de género. O sea, ¿a qué me refiero? Yo estoy haciendo un programa de Zumba, de deporte con mujeres, estoy dándoles apoyos incluso en conocimientos STEM a las niñas y realmente todo tiene que ver con una alerta de violencia de género, porque hago esfuerzos, porque cada gobierno tiene que hacer un esfuerzo extra para garantizarle a las mujeres que vivan esta vida libre de violencia. ¿Por qué? Pues porque si no lo haces tú, a lo mejor en la casa, como dijiste tú al principio, tenemos una sociedad que ya está contaminada de mucha violencia social. Entonces yo creo que va por ahí en esa difusión. Sí, claro que sí. Sabes que yo llego a esta secretaría que era una instancia municipal de 15 años de antigüedad. Y entonces obviamente tuvo todos esos 7 años de la alerta. Y ahora cuando vienen las mujeres del Consejo Consultivo de Mujeres Plenas o cuando nos acompañan los varones que forman parte del Consejo Consultivo de Masculinidades Positivas y platicamos algún tema de la alerta o se sorprenden de alguna cosa que nosotros estamos haciendo, yo les digo que me acuerdo muchísimo de un programa que hubo hace tiempo en San Pedro, yo creo que el siglo pasado, en San Pedro, que se llamaba Tus Impuestos Trabajando. Y entonces a mí me recuerdo mucho de esto y entonces les digo, mira, este centro de masculinidades es el recurso de tu alerta trabajando. O cuando, por ejemplo, nosotros que hemos logrado salir a dar un servicio 24/7, que hemos logrado ir a visitar el 100% de las llamadas del 911, que hemos logrado ir a visitar el 100% de las medidas cautelares, que van 7 equipos multidisciplinarios al mismo tiempo a ir a hacer estas visitas cotidianas y van en sus carritos, en sus unidades de la alerta. Les digo, aquí está la alerta trabajando. O sea, esa idea de que la alerta no ha logrado nada tampoco es cierta. La alerta no es suficiente. Tenemos que hacer mucho más que la alerta. Pero también la alerta ha cambiado la vida, me refiero a los recursos de la alerta. Ha logrado cambiar la vida de una comunidad que anteriormente no tenía estas posibilidades, no tenía esta infraestructura, no tenía estas facilidades y el día de hoy son una realidad. Y eso es lo bueno. Tangible. Eso es lo bueno de la alerta. Creo que ahorita mencionábamos muchas cosas, pero estos fondos, estos recursos que gracias a la alerta obtienen los municipios le permiten hacer programas y cosas para futuro. O sea, así como mencionas, esta infraestructura e incluso este centro de masculinidades que tú tienes, yo creo que es súper valioso y se va a quedar para siempre porque estás implementando una política que pues llegó para quedarse. O sea, es necesario y algo de lo que quería también platicar de la alerta es que se debe meter en estas acciones de la alerta el trabajo con los varones. Entonces, claro, ya por medio del Centro de las Masculinidades ya se está logrando tener estas pues nuevas estrategias, a lo mejor estas nuevas formas de convivencia, de percepción de la igualdad, etcétera. Y yo creo que se está formando una nueva generación que ya puede llevar a su comunidad estos nuevos maneras de convivir, ¿no? Sin violencia. Entonces yo creo que esta parte buena que tiene la alerta es que sí nos beneficia a quienes tienen la alerta con algunos recursos para que se queden programas, para que se hagan pues más, a lo mejor rutas, para que se implementen un poco más de centros de atención, que se hagan más visitas. Entonces todo esto va a permitir que los demás que tienen esta alerta puedan también obtener esos beneficios. Claro, y simplemente esta labor de información, de comunicación que estamos haciendo en este momento a través precisamente de este podcast, tiene que ver con el esfuerzo de la alerta, con la obligación de difusión que tenemos en la alerta, pero también con el aprovechamiento de los recursos y la infraestructura que nos permite esta alerta. Y comentábamos en algunos programas anteriores
una propuesta que surge precisamente de un podcast como este, de una sesión de podcast como este, que es que hagamos un programa exclusivamente para hombres, ¿no? Que dejemos el de mujeres plenas para mujeres y que abramos otra temporada y que esa temporada esté dedicada exclusivamente para discutir el tema de las masculinidades que tampoco se difunde o que tiene tan poco alcance esa información, ¿no? Para que la gente logre a través de la información y de la comunicación obtener el cambio cultural. Si nosotros no cambiamos culturalmente, nunca vamos a lograr tener mujeres plenas, hombres mejores, que sean agentes constructores de paz, que logren una paz positiva y permanente, que logre erradicar esta violencia estructural. Entonces, bueno, he disfrutado muchísimo toda esta conversación que hemos tenido, porque ha sido un recorrido de tantos años de esfuerzos de una herramienta que tiene mucho por mejorarse, pero que también ha venido a aportar muchísimo. Esta medida ha venido a cambiar la forma de ver la política pública a favor de las mujeres. Yo quisiera pedirte, Carmen, que si nos das un comentario final del tamaño y de la longitud que tú quieras, Fíjate ¿verdad? que algo que queda pendiente, Elisa, y yo creo que muchas personas lo van a valorar igual, es que la iniciativa privada, o sea, las empresas, puedan tomar un protagonismo también en la participación en la alerta de violencia de género. ¿Por qué lo digo? Porque creo que ese lugar, si bien el gobierno está haciendo esfuerzos, estamos haciendo esfuerzos en escuelas o en algunas de las universidades, etcétera, para llevar también el tema. Yo creo que las empresas de cualquier tamaño, o sea, no nada más las grandes empresas, las que tienen 10 empleados, 5 empleados, no importa el tamaño, que involucren políticas de igualdad, que involucren políticas de cero tolerancia al acoso, al hostigamiento laboral incluso, que empiecen a hacer este tipo de cambios. Es bien importante que lo empecemos también a difundir porque es parte del cambio que queremos en la sociedad. Entonces, involucrar a la iniciativa privada a través incluso de la Secretaría de Economía, que le dé incentivos a estas empresas, que tengan estas políticas internas, ¿no?, de igualdad, que tengan su certificación de la norma mexicana de igualdad laboral, la norma 025, que tengan muchísimas acciones que en pro de la igualdad, porque el tener igualdad en una empresa genera que cuando llegas a tu casa también lo promuevas, o sea, lo que aprendiste en tu trabajo lo vas a implementar en tu casa. ¿Cuántas veces no llegas organizando cosas a tu casa porque pues a lo mejor lo viste en el trabajo? O sea, yo creo que es donde pasamos pues la mitad del día y la mitad de nuestras vidas tal vez en un espacio laboral. Y si en el espacio laboral se pudiera involucrar a tomar este tema de importancia social, yo creo que cambiaríamos muchas cosas y daríamos un poco más de resultados, no nada más aquí en Nuevo León, sino en todos los estados que tienen alerta. Sí, coincido infinitamente. Quiero compartirte que en el caso del Centro de Masculinidades, que a su muy breve espacio que ha tenido desde su nacimiento, ha tenido un éxito increíble. La verdad es que está lleno de solicitudes, todo el tiempo estamos ampliando los horarios para poder tener más círculos de reflexión, más círculos de reeducación. Vamos inclusive a implantar esos círculos en las empresas. Analizando la estadística, nos damos cuenta que nosotros, yo les digo que este Centro de Masculinidades no solo es el primero público en Nuevo León, sino es único en su tipo en el país. Wow, felicidades por eso. Gracias. Veras, sí. Y la cosa que le permite ser único en su tipo en el país es que tiene muchísimas más personas que vienen voluntariamente a reeducarse que las que te canaliza una instancia privada, pero más de la mitad de las personas que llegan a ese Centro de Masculinidades llegan de las empresas a las que hemos capacitado y vienen voluntariamente. Entonces, eso que tú dices, círculo virtuoso. Sí, eso que tú dices de cómo el espacio de trabajo puede ser el impulsor de cambios positivos para las personas es súper claro. Es clave. Sí, cómo no. Y bueno, aquí en el caso de Apodaca te doy un dato para que adviertas cómo funciona. Un municipio pues motor de Nuevo León, como dicen. Sí, la capital industrial. La capital industrial, entonces pues con más razón, ¿no? Utilizar a las empresas. Sí, cómo no.
Pues muchísimas gracias. Creo que va a haber muchos temas más que podamos compartir el día de hoy. Te damos las gracias por haber disfrutado todo este recorrido por la alerta de género. Sí, quisiéramos platicar más, pero se acabó el tiempo. Tenemos muchos otros temas que en otros programas lo haremos. Exactamente, que conversar en otros programas. Muchísimas gracias, Carmina. Gracias a ti, Elisa. Gracias a todos y pues espero que les guste este tema. Gracias. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de su autora y no representan una postura institucional del Gobierno Municipal de Apodaca. Este programa fue presentado por la Secretaría de las Mujeres de Apodaca. Es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por ningún partido político. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos.